Buenos días, gusto en saludarlo nuevamente y bueno, me corresponde pedirle disculpas, aunque no fue un problema particular nuestro por lo que sucedió ayer a la tarde. Donde tuvimos todos los preparativos, los ensayos y ocurre que la señal del proveedor de internet, que no voy a dar el nombre, empezó a administrar menos datos, tuve que hacer una queja hasta las noches. Bueno, en principio se habría solucionado, pero preferimos con Cristian hacer directamente desde acá, que hay más seguridad en cuanto a la transmisión. Y no vino mal tampoco, siempre decía mi abuelo, no hay mal que por bien no venga, porque resulta que esta mañana, desde muy temprano, uno empieza a tomar información de lo que, por acá las noticias se suceden con una vertiginosidad inusitada. Hay novedades respecto a los programas y aclaraciones que me parece que vamos a tratar de centralizarnos ahí. Y la realidad es que no vamos a tener nunca la seguridad de que lo que hagamos hoy va a estar bien hecho después, pero por lo menos tenemos que actualizarnos. Lo que salió hoy no estaba ayer, las precisiones de hoy no estaban anoche. Igualmente me interesa hacer una breve introducción. Ayer la hice, aunque se escuchó mal y con mucha distorsión. Quisiera hacer una especie de reseña de cómo arranca este tema del apoyo que el gobierno está dando y cómo lo va a seguir dando hacia adelante en función de la regionalización que tiene previsto hacer a partir del futuro, a partir de junio. Yo les digo, la realidad creo que hay que tomarlo como una especie de apotegma o como lema de todos estos beneficios. Quiero que todo el mundo tiene que tener claro que no son obsequios lo que está dando el gobierno, son un sistema de apoyo, de ayuda. Uno podría decir, bueno, pero me ayudan porque estoy mal. Sí, pero nunca descartemos de que la ayuda puede exigir una contraprestación. No, no lo sabemos. Después vamos a hablar de las hipotéticas contraprestaciones que estuvieron circulando en los ambientes periodísticos y en algunas redes. Recordemos que todo arrancó con digamos, el confinamiento obligatorio del 20 de marzo y empezaron a preocuparse por dar asistencia a las empresas que no iban a poder afrontar compromisos de tipo laboral, fundamentalmente. Los impositivos no les preocupó tanto, se preocuparon más por el tema laboral. Obviamente, mantener el entramado social es importante, ¿no? Digo impositivamente no porque no hubo postergaciones de vencimientos de, por ejemplo, impuesto de valor agregado en los meses estos de confinamiento. Sin embargo, no hubo operaciones para muchos y se le había cortado el flujo de fondos como para tener que afrontar el pago de IVA. Digo IVA porque es el más importante. Ganancias hubo algunas pequeñas prórrogas, pero tampoco fueron importantes. No fueron grandes alivios, me refiero, porque la carga fiscal en todo caso se corrió un poquito más adelante, pero no tanto. Y el tema laboral sí tuvo algunos beneficios mayores porque existir la preocupación de las autoridades es que el entramado laboral y social se mantenga calmo dentro de las posibilidades, aunque bueno, los valores que se asignaron, la significatividad es relativa. Entonces, al principio había salido toda una disposición con escala, de acuerdo al volumen, al número de empleados, que llegaban hasta 100, con distintas escalas, y en base a eso se iba a ir a una compensación del salario mínimo en función de la cantidad de trabajadores, un porcentaje de salario mínimo. La norma fue modificada porque resulta que habían quedado fuera los de más de 800 trabajadores, y el tema de los 800 trabajadores también es un problema, porque son empresas que realmente tienen la misma necesidad de cubrir con digamos, el apoyo para el tema sueldo. ¿Qué pasa? Cuando se hacen los primeros pedidos, hablo cuando ya estamos por el mes de abril, para pagar, digamos, la compensación, la primera compensación, la norma decía, esto es importante destacarlo porque, por eso decía, no se regala nada y hay que tener cuidado porque no se trabaja tan de frente y con franqueza en las disposiciones. Me preocupan estas cosas que aparecen así sorpresivamente después de que las decisiones están tomadas. Una de las cosas que nos preocupó mucho era el tema de la norma que hablaba de que para acogerse a los sistemas de ATP, de apoyo al trabajo y la producción, había que renunciar al secreto fiscal. Pero lo daba como una renuncia al secreto fiscal con el fin de que se pudiera dar la información, que la FIP pudiera dar información al Ministerio de Trabajo y al ANSES.
Así dicho, como estaba en las normas, uno diría, bueno, esa información se comparará o se tendrá algún tipo de chequeo con datos sobrantes del Ministerio de Trabajo para saber, digamos, cómo es la situación de la empresa. O del representante, porque esa fue la otra duda. ¿De qué secreto fiscal hablamos? ¿De toda la empresa o de las personas que administran la empresa? Hay una teoría que dice que son de todos, son los representantes de la empresa. Pero resulta que cuando uno accede a la página web, al aplicativo, que como ustedes saben, el aplicativo es el que manda en la materia impositiva, no manda ni la ley, ni las resoluciones, ni la disposición, ni nada, manda el aplicativo, que es un corset que uno tiene. Habla de que se renuncia al secreto fiscal de acuerdo a lo que prevé el artículo 101 de la ley 1683, que es amplio, ya no es solamente para el CES y para el Ministerio de Trabajo, como dice la norma, es todo el secreto fiscal. A mucha gente le preocupó ese tema, porque la realidad es que el secreto fiscal es una cosa relativamente privada, que una relación es una especie de salvaguardia que tiene el contribuyente frente al Estado y frente al tercero de que no se entere cuál es la condición que tiene él impositiva. La verdad, bueno, es un punto complejo. Después vamos a hablar de lo que pasó con el tema del secreto fiscal y cómo se filtró información. Y hubo gente que se quedó muy preocupada también por ello. Después se modificaron las normas en cuanto al pedido. Cuando se sale la última disposición del mes de mayo, donde unifica y deja sin efecto un montón de normas que habían salido en el decreto 332, perdón, de comienzo de todo este sistema, de este entramado de disposiciones. Quedan claros, sale una norma de que se daban beneficios, había que acceder a beneficios para el mes de mayo, se prepara el pedido, y después que la gente empezó a hacer el pedido, sale una serie de disposiciones con posterioridad. Digamos, antes no salió de forma concomitante con la habilitación del pedido, de la habilitación del pedido, sino que salen después. Mucha gente ya había iniciado los procesos, las empresas ávidas de fondo estaban pidiéndolo, pero cuando a posteriori de que de que la gente se inscribiera, estamos hablando de mediados, a partir del 22 de mayo, las normas establecen nuevamente la restricción del secreto fiscal, porque hay imposiciones, obligan a determinadas cosas, obligan no, por supuesto, a no despedir personal, obligan a tener, digamos, la actividad que esté dentro de las esenciales, no es tanto mal, tiene que ser actividad que tenga realmente un perjuicio por el cierre de confinamiento, por la falta de actividad. Por supuesto que no está alcanzado aquel que pudo seguir desarrollando su actividad de la forma en que lo hacía, ¿no es cierto? En la relación directa entre cese de actividad y pago de sueldo. Se quiere compensar el pago de la persona que no puede, que no está trabajando por imposibilidades normativas. Pero resulta que cuando sale esta norma aparecen algunas cosas complejas, como por ejemplo que no, además, por supuesto, el secreto fiscal, que es el primer paso para hacer la solicitud, está también la de no poder distribuir utilidades por los periodos fiscales cerrados a partir de noviembre del 2019. Y cuando hablan de eso no está la precisión, que después se aclaró, dividió entre la cantidad de personal, si era 800, hasta 800 y más de 800 personas. ¿Por qué? Porque esta norma de la no distribución, en definitiva, termina siendo que hasta 800 personas de personal, la no distribución de utilidades sería durante los 12 meses siguientes al ejercicio que iniciamos a partir del 1 de noviembre, y las que tienen más de 800 personas son 24 meses de restricción a la distribución de utilidades. Dicho así, ¿qué se interpretó a priori? Porque son todas normas que salen, y lo primero que uno hace es una interpretación literal, con toda velocidad, para tratar de informarle a la gente o a los clientes cómo funciona. A priori, ¿qué se entendió? Que una interpretación, que los balances cerrados a partir del 30 de noviembre de 2019 no iban a poder distribuir utilidades como les dije, por 12 meses o en todo caso por 24. ¿Pero qué utilidades no podía distribuir? A priori uno piensa, bueno, las de ese ejercicio, si es que hubo.
No, salió aclarado que son todas las que quisiera distribuir. O sea, que no son las del ejercicio en sí, sino utilidades que tuviera, aunque fueran anteriores al año que cerró, el ejercicio que cerró en noviembre, hacia adelante. Quiere decir que si una empresa tiene resultado acumulado y quería distribuir a partir de los ejercicios de noviembre de 2019, van a tener la restricción de distribuir utilidades. 12 meses a partir, vamos a decir, de noviembre de este año, o sea que hasta el 2021, y 24 meses hasta el 2022. Así era como después se hilvanó todo esto. Es complejo porque si la empresa de la magnitud de la empresa puede generar o no que uno tenga la realidad, la necesidad de vivir, porque el empresario vive del negocio y la forma de vivir del negocio es retirando utilidades. También uno dice, bueno, pero tiene sueldo, sí, pero la realidad es que yo tengo una empresa para vivir de la rentabilidad de la empresa. ¿Qué situación es la que se da? Les decía al comienzo de la charla que con esta decisión administrativa 963 que se sancionó y se publicó esta mañana en el boletín oficial, quedó claro que para los hasta 800 trabajadores al 29 de febrero, que insisto, la fecha 29 de febrero es la fecha que se toma como límite para medir la cantidad de personal, si es más de 800 o menos de 800. Para el salario complementario de mayo, en el ejercicio que se pide, tendrá la restricción de los 12 meses siguientes a la finalización del ejercicio en que fue otorgado beneficio. O sea, como les decía, en esa situación se pide ahora, el ejercicio va a finalizar en octubre, se empezó el 1 de noviembre, y va a tener a partir de ahí 12 meses de restricción para retirar utilidades. Queda aclarado que de más de 800 personas, por los beneficios de mayo y de abril, va a tener cortado la posibilidad de distribuir por 24 meses beneficios que tiene. O sea que hasta el año 2023 no va a poder tener. O sea, 2021 el año que viene, 2022 sería hasta noviembre de 2022. Estas aclaraciones que no les digo que sinceramente las estuvimos analizando, es una especie de galimatías, porque hay en uno de los anexos de la decisión administrativa una serie de estudios que hacen comparaciones de análisis literales, análisis técnico, análisis pragmático, de cómo serían los plazos para los cuales no se pueden distribuir o retirar utilidades. Pero es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque, insisto, como les decía recién, si una empresa, el empresario vive de los beneficios y no los puede retirar, la realidad es que es un problema. Bueno, ese es uno de los puntos. Cuando sale la norma y sale esta aclaración con posterioridad, hablamos de más o menos el 26, de la fecha del 26 de mayo, fue después del feriado del Día de la Patria. La gente entró en ebullición diciendo, pero como el viernes pasado hicimos el pedido y ahora nos enteramos 3, 4 días después que no voy a poder tener restricciones. Vamos a ver las otras, pero esta era muy importante. Bueno, entonces mucha gente entró también en la disyuntiva de pedir, el retirarse, renunciar al pedido. En principio se podía y actualmente todavía se puede desistir si uno cree que no tiene posibilidad de hacerlo. Realmente la gente tiene que ponderar una relación costo-beneficio si le conviene asumir. Hablo de la actividad en general, ¿no es cierto? Después vamos a ver los casos particulares de un importador, por ejemplo. Pero en el caso de una actividad que yo estoy restringiendo utilidades por pedir esto, no voy a poder retirar dinero. Y encima, que nos comentaba ayer a la tarde en esta introducción que habíamos hecho, ¿no? Quede claro que el dinero que le están dando está alcanzado por impuestos a las ganancias, ¿no? Digamos, a mí me van a pagar hasta el 50% de los sueldos si es que me lo dan, si el sistema lo admite, pero como es un subsidio, los subsidios están grabados por impuestos a la ganancia. Con lo cual, si soy una sociedad, voy a tener que pagar el 30% de impuesto cuando termine el ejercicio en el cual me dan el beneficio.
Eso hay que tener en cuenta, ¿eh? Generalmente no se trata, se soslaya, porque por lo menos la urgencia o la necesidad de contar con esto nos hace recapacitar qué es lo que va a pasar el año que viene, cuando tenga que pagar impuestos. Bueno, después hay otra serie de limitaciones o restricciones, porque ahora son exigencias, ¿no? No poder recomprar acciones de la propia empresa, directa o indirectamente. Esto pretende que el patrimonio no se disminuya o que se quede consolidado en manos de quien está las acciones, o que no, la sociedad no compre a accionistas propias acciones para venderlas después. Tampoco podrán adquirir títulos valores en pesos para su posterior inmediatamente en moneda extranjera o transferencia al exterior. O sea que están cortando la posibilidad de que en un periodo de tiempo puedan usar dólar futuro o dólar MED. Esto a muchas empresas le perjudicó, le generó un conflicto, porque la realidad es que muchas empresas necesitan, están jugando con la cotización de la moneda, pero no por cuestiones solamente especulativas, es una cuestión de cobertura. Y también un tema importante, que no le alcanza, por supuesto, al sector en el que ustedes pertenecen, pero, por ejemplo, las empresas que se dedican a la importación, que tienen insumos industriales, no podrán realizar pagos a sujetos relacionados directa o indirectamente con sociedades o empresas que tengan residencia en países no cooperantes o de baja tributación. Por ejemplo, yo importo de Panamá porque la trading con la cual me provee mis productos, no porque esté haciendo nada malo, por cuestiones de precio me conviene, es de Panamá, país no cooperante. ¿Cómo voy a pagarle al exportador del exterior? Bueno, todo un tema, todo un tema. Me llega una pregunta, contador, que refiere a, concretamente para la mayoría de nuestras empresas que tienen menos de 800 trabajadores, para el subsidio de los sueldos devengados en abril, si rige o no estas restricciones que usted estuvo comentando. Las restricciones son por los 12 meses, son por los próximos 12 meses, porque en la norma anterior hablaba de que las empresas chicas no tenían la restricción, pero ahora ha quedado reacomodado todo de que Incluye los sueldos de abril, el pago de ATP de abril. no, hasta 800 por los de mayo, no los de abril. Los demás de 800 por los de abril y por los de mayo. Lo reitero por la dos porque hay un cuadro que lo podemos después distribuir, está publicado en el. Pero digamos, queda claro que las empresas son todas que tienen menor cantidad de 800, como son el grupo de empresas que están agrupadas en esta Cámara, tienen menos de 800, con lo cual solamente tendrán las restricciones por los sueldos de mayo y no los de abril. Eso es muy importante. Las empresas mayores de más de 800 van a tener esa restricción. A todo esto, hay algo que quizá le preocupe no a ustedes, le va a preocupar más a las empresas más grandes, que son estratégicas, si pidieron o no, que se refiere al tema de comentarios que están extrapolados de todo esto, pero que por ahí tienen una especie de conjunción, yo hablaba de fuera de atracción, donde aparecen legisladores que por ahí uno no conoce, que no tiene mayor referencia, no son relevantes en cuanto a la actividad política, y que dice que las empresas que reciban este beneficio van a tener que de alguna manera cederle parte al Estado de lo que beneficio que tiene. ¿Qué quiso decir? Como que le tengo que dar acciones. No se interpreta qué quiere decir. Tampoco se interpretó que el ministro de Trabajo haya dicho que le pareció una idea interesante también, que después el presidente lo desmintió. Pero por redes sociales también hubo muchas cosas que trascendieron, de gente que fue a pedir, dijeron que tenía que poner empleados, tenía que tomar una X cantidad de empleados vinculados con sindicatos, vinculados con sectores políticos. Y por redes sociales también, aprovecho para comentar lo que le dije antes que iba a decir, es que también trascendió por redes sociales que la gente que había pedido con nombre y apellido, gente que son, digamos, que tiene empresas importantes, que en teoría tendrían mucha solvencia y que pidieron el tema de esto. O sea que en el fondo, el tema del secreto fiscal, en esa difusión, que no tendría que haberse filtrado, pero se filtró, se puso en la balanza la situación de empresa con problemas y empresarios sin problemas. Ese es el mensaje y es ahí donde está el punto de ruptura del secreto fiscal. Medir que no sea especulativo, de que uno no vaya a pedir porque dice que la empresa está sin fondo y que tiene dineros en otro lado y que no los quiere invertir en la sociedad. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, nos dice Natalia, nos consulta si recibió el ATP de abril.
y no quiere aceptar el de mayo, no tiene las restricciones por abril y no necesita devolverlo, ¿es correcto eso? Lo de abril no tiene las restricciones, lo va a aceptar. Te está preguntando si lo va a aceptar. Y Bueno, si lo recibió en abril, ya lo recibió. sí. Tiene la posibilidad, siempre está la posibilidad de devolverlo y pagar los intereses. ¿No? Esa norma está. La devolución con los intereses está, si uno no lo quiere aceptar. Ahora, si lo aceptó, ya está aceptado, la pregunta de Natalia dice eso, que lo aceptó, bueno, va a tener solamente las restricciones respecto al tema de las utilidades por los próximos 12 meses, por abril. Porque Bien. como le dije antes... Y si quiere rechazar el de mayo, ¿tiene que rechazar ambos, el de abril y el de mayo? No, 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 el de mayo solo. Puede Puede rechazar rechazar el de mayo solo. Bien, bien. Bueno, hasta acá es una síntesis. Yo no, digamos, quiero aclararles que esto va a dar para mucho análisis. Imagínense que el Estado está trabajando a full para sacar estas disposiciones aclaratorias, que algunas veces son aclaratorias, a veces no que sean confusas, pero que requieren desmenuzarlas con mucho detenimiento. Y generan este tipo de conflictos. Nosotros hemos tenido gente que decidió pedirlo igual, asumiendo estas restricciones, son de menos de 800 empleados, y hubo empresas importantes que decidieron no pedirlo, por muchas razones, porque son estratégicas y el riesgo de la coparticipación, la cogestión, de la cual siempre se tiene temor, o por el solo hecho de que después, en definitiva, puede ser publicado los nombres, el secreto fiscal está dando vueltas, perdón, la ruptura del secreto fiscal está dando vueltas. O sea que, en alguna medida, yo creo que acá lo primero que se impone es el estado de necesidad del ente. Si yo necesito los fondos, y sí o sí necesito que me ayude el Estado, porque no tengo otra forma de pagar los sueldos, porque la otra opción es, yo llego hasta el 50%, el otro 50% con el Estado, se lo paga la gente, me saco ese problema encima. Y a mí me alivia porque no tengo otro mecanismo para hacerlo. Yo tengo que decir, señores, ahí no hay duda de que me tengo que meter, tengo que pedirlo. El tema es analizar a aquel que tiene a lo mejor medios para hacerlo, pero que en alguna medida prefiere, digamos, aprovechar el sistema. Entonces el Estado le dice, bueno, nosotros te ponemos ciertas restricciones. ¿Qué están queriendo decir con eso? Y bueno, si vos tenés fondo, me pedís ayuda y es porque no tenés fondo. Y si no tenés fondo no podés retirar un peso de utilidad, porque si no, bueno, vos podés retirar utilidad, entonces usás esa utilidad para pagar los sueldos. Hay un ida y venida, hay, digamos, un juego de ese tipo, ¿no es cierto? Pero también insisto, no tengo actividad acumulada, no tengo nada que retirar. Tengo que pagarle a mi personal para mantener mi fuente de trabajo y para mantener la actividad hasta ver cuándo esto se encamina nuevamente. Y no tengo más remedio que ir a asistir a la cuestión laboral, a la cuestión del Estado para que me asista. ¿No? Yo en ese sentido creo que ese es el punto importante. Yo no voy a decir, no lo voy a pedir en un estado de necesidad. No, en estado de necesidad yo creo que no admite ninguna duda. Así que yo lo que sugiero y recomiendo, y vamos a seguir viéndolo en alguna medida asistiendo, y si ustedes tienen dudas lo pueden consultar acá y nos canalizan las dudas, al margen de las otras preguntas que quieran hacer ustedes ahora, es de que hay que seguir de cerca este tema porque lo que yo les acabo de decir, que vino bien en función de que ayer estas normas no estaban y hoy sí tenemos algunas aclaraciones, me parece que es importante que las sigamos de cerca y que hay normas que son de mucho contenido técnico, pero que son los que van a regir lo que va a suceder en los próximos días. ¿Hay alguna otra pregunta? Nos insisten con el tema de que por el mes de abril no hay preguntan si no hay restricciones de ningún tipo para las de menores de 800. Aclaró un poco, volver a reforzar ese punto. No, las restricciones de menos de 800. No, de menos de 800 yo dije que no hay restricciones. Bien, bien, perfecto. ¿Y cuál es el tratamiento para el tema de las empresas unipersonales? ¿No tienen las restricciones o tienen las mismas restricciones en función de la cantidad? Es que lo da el personal. El ente, la categorización no la da la forma jurídica, sino que lo da el número de personas. Hasta ahora no ha habido diferenciación entre personas humanas y personas físicas, personas jurídicas. De todas maneras, insisto, el compromiso que tengo asumido con CESGAR es que a través de la administración, a través de Cristian,
le canalizan las dudas que tengan y me comprometo a respondérselas y analizarlas también a la luz de las normas que vayan saliendo. Insisto que a veces es un poco complejo empezar a las 9 de la mañana, a 9:10, a dar una charla con una norma que la alcanzamos a leer a las 6:30 de la mañana o 6 de la mañana, que digamos es muy rápido estar en el último grito de la moda en muy poco tiempo. Acuérdense que esto, cuando empecemos a ver los diarios económicos, ámbitos, cronistas, que están trabajando toda la noche para esto, probablemente se vaya clarificando a lo largo del día. Los analistas económicos también seguirán hablando, entonces creo que eso va también, suma a todo esto. Lo que es importante es decir que han cambiado algunas cosas y han precisado otras cosas. Si todo eso los ayuda, pienso que, bueno, entre lo que acabo de decir y lo que podemos aclarar posteriormente, creo que podemos llegar a tener un mejor calidad para ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta, estoy a disposición de ustedes, por lo menos referido a este tema, es todo lo que por el momento me pareció que puede ser de utilidad. Nos piden un repaso sobre digamos, las restricciones para las estaciones de servicio. Pablo nos plantea esto. Es decir, cuáles son esas restricciones que usted mencionó antes para volver a repasarlas rápido antes de cerrar. Bueno, las restricciones que son como especie son, digamos, vamos a decir, si yo no cumplo con esto, el dinero que me dieron tengo que devolverlo, tengo la sanción de que me anulan, tengo que proceder a reintegrarlo, ¿no? Voy a dejar de lado el secreto fiscal, que más que nada no es una restricción, sino que es un compromiso de que tengo que renunciar, si no, no puedo continuar con el pedido. O sea, esto es el primer paso, como ustedes saben, ahora en Internet, paso 1, si no lo completo, no puedo pasar el paso 2. Paso 1 es renunciar al secreto fiscal. O sea que no tomo como requisito, casi que una obligación. Después está el tema, acuérdense, la variación de las operaciones, que ya no lo mencioné, pero que creo que está todo el mundo lo conoce, que era el tema de que se modificó el tema de que no tenía que demostrar que no había aumentado y que después se llegó a que podía tolerar de un 5% de aumento de la venta de un año a otro. Eh, diferencia, me tomaban como tope, que no podía haber aumentado más del 5 para justificar la necesidad. Por supuesto que restricciones en sí mismo, la no distribución de utilidades para los ejercicios que se inician en noviembre del 2019, 12 meses a partir del cierre. A ver si esto queda claro. Son 12 meses a partir del cierre del ejercicio que se inició en noviembre del 2019. Si estamos usted tiene un ejercicio que empezó el 1 de enero y el beneficio se recibe ahora, no se va a poder distribuir utilidades por todo este año y todo el año que viene. Probablemente haya aclaraciones donde se diga que recién se va a poder distribuir cuando se trate el balance al finalizar el otro año. Porque esto, digamos, es por año comercial. Yo no tengo restricción, pero tengo que esperar a la asamblea que me apruebe el balance y que decida la distribución de utilidades, que ahí nos vamos 4 meses después de la fecha de cierre. Bueno, acuérdense, no podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente, las sociedades anónimas por acciones. No podrán adquirirse títulos valores, no podrá haber operaciones de dólar futuro, dólar MED o dólar futuro. Y no podrán hacerse importaciones o pagos a exportadores del exterior que residan en forma permanente o que estén radicados en países de baja cooperación o de baja tributación, de no cooperantes y de baja tributación. Entonces, en alguna medida, creo, pues les digo el anexo número 2, volviendo al tema de los plazos para el tema de la distribución de utilidades, el anexo número 2 que se publicó hoy con la decisión administrativa 963, hay una serie de comparaciones de distinta óptica donde van desde un periodo más corto hasta mucho más extenso el plazo en el cual no se pueden distribuir utilidades. Me parece que eso va a haber que esperar lo que se clarifique porque son como opciones que dice el anexo 2, largo extenso 2 de esta decisión administrativa. No sé si quedó claro. Y si no hay algo que no se clarifica, les va a llegar la información nuevamente por Cristian, que recoge esta información y yo se las envío a él y estoy dispuesto a través de él a contestar las preguntas adicionales que ustedes quieran hacer.
Les agradezco mucho, agradezco a Sesga, le agradezco a Daniel Chiribone, que tuvo la gentileza de invitarme a participar y a compartir con ustedes esta jornada. Y nuevamente, les agradezco que hayan tenido la paciencia de poder conectarse nuevamente hoy y a entender de que, bueno, ayer fue un problema técnico que, como le dije al comienzo, no hay mal que por bien no venga, hoy tenemos más normas que las que teníamos anoche. Probablemente, si hiciéramos esto dentro de una semana, a lo mejor estas cosas volverían a cambiar. Así Una que, última sí, pregunta, sí, cómo Enrique, que no. nos llega. ¿Los retiros a cuenta de utilidades futuras no estarían restringidos? Bueno, ¿cómo se llama la persona que hace la pregunta? Analía. Analía. Bueno, Analía, quiero contestarte lo siguiente. En primer lugar, vos sabés que la ley de sociedades no permite la distribución de utilidades a cuenta. Se hacen habitualmente, es una práctica. Pero la ley de sociedades no lo permite, la distribución de utilidades a cuenta. Hay una razón bastante lógica por la cual no lo permite. No se sabe si va a haber utilidades. Y mucho menos se sabe cuándo van a ser las utilidades ahora que se practica el ajuste por inflación contable, que uno cree, manejando números históricos y retiro valores históricos, pero cuando hago el balance tengo un balance ajustado por inflación y no sé qué resultado voy a tener. No digo que no se pueda hacer, quiero que quede claro. Lo que quiero decir es que son restricciones autoimpuestas y que se hacen habitualmente y que la gente dice, bueno, necesito dinero, retiro a cuenta de las utilidades. Es todo un tema. Yo diría lo siguiente, me sentaría a analizar si conviene retirar a cuenta honorarios y no retirar a cuenta utilidades. No nos olvidemos que si son utilidades del ejercicio en curso, y vamos a suponer que con el ajuste por inflación posterior a las utilidades, están grabadas por el 7%. Acuérdense que con la tasa de la sociedad del 30%, las utilidades, los dividendos, están grabados al 7%. Con lo cual yo estoy haciendo un retiro a cuenta de un beneficio que cuando lo apruebe la Asamblea, que me lo asigne o compense lo que yo retiré, va a devengarse el 7% de impuesto a cuenta, por un lado. Entonces por ahí es para analizar si lo que conviene es hacer un retiro a cuenta de honorarios, que después, por supuesto, después hay que comparar la cantidad de honorarios con el resultado para ver cómo están en la proporción del 25% que también fija la ley de ganancias, pero daría la sensación de que si yo lo retiro a cuenta de honorarios, el año que viene la Asamblea me aprueba los honorarios, si la Asamblea lo aprueba antes del vencimiento de la declaración jurada, la sociedad deduce los honorarios como gasto y el director paga impuestos un año después. Y quiero decir que ahí hay un juego financiero que también conviene analizar. Por eso creo que como no hay restricción para el pago de remuneraciones al directorio, me parece que por ahí vale la pena analizarlo bajo esa óptica. Lo de la distribución de utilidades, insisto, que no está cuestionado, yo digo simplemente, por un lado, no lo permite la ley. Por otro lado, tiene cuestión impositiva también inmediata. Es para analizarlo. ¿Que se hace? Se hace, pero bueno, con estas condiciones. ¿Y hay, contador, alguna otra alternativa, digamos, para los socios de sociedades que necesiten, digamos, eh, de alguna manera afrontar sus gastos y, digamos, nos preguntan si hay alguna otra Sí, manera para por estos supuesto. casos? Lo comprendo. Hay que tener en cuenta desde que se modificó la ley de ganancias con respecto a la división de la alícuota entre el 30% y el 7% del dividendo, también se enumeraron una serie de presunciones o restricciones como que se llamarían dividendos fictos. El dividendo ficto es el análisis de aquellos movimientos de fondos que no están asignados como utilidad, como dividendos, pero que en alguna medida, de acuerdo a lo que dice la ley con la reforma, se puede interpretar como un dividendo. Podría interpretarse como un dividendo. Por ejemplo, que le pague un automóvil, lo dice la ley, que le pague el uso del automóvil o que tenga algún tipo de beneficios personales que pasan por la sociedad que en alguna medida le estoy reconociendo esto. No sé si públicamente uno puede comentar argumentos de lo que puede usarse, puede hacerse. Yo creo que hay que tratar de evitar de que se considere un dividendo ficto en alguna medida desde el punto de vista de la cobertura impositiva, porque va a decir, bueno, usted retiró todo este dinero, pero no fueron retiros, le pagamos un leasing, le pagamos el leasing, bueno, supuestamente financieramente se podría hacer si conviene,
no lo sé hoy. Entonces, en vez de darle un retiro y que el director o el accionista tenga su auto, la sociedad le paga a Ulises para que pueda disponerlo. Bueno, habría que analizar si esa disposición de fondos de Ulises la quiere para uso particular del director, en la medida que pueda demostrar que lo usa para la sociedad una cosa, si no puede demostrar mucho que lo usa para uso particular es otra, pero podría interpretarse preso en términos de dividendos fictos porque es una de las grandes preocupaciones que todavía, por supuesto, el Estado no se ha abocado a fondo, la FIC no va a entrar en ese tema, pero me inclino hoy por pensar de que la forma más directa, por supuesto que tiene el costo para el director, pero el tema más directo es si es una sociedad comercial, perdón, si es anónima o de persona, una SRL, tener la posibilidad de tener la retribución, la remuneración como director. No se olviden que un director empleado de una sociedad anónima, usted la mayoría lo tiene que conocer, no está obligado a pagar, a hacer los aportes previsionales, solamente paga autónomos. Digamos, la obligación del director es pagar solo autónomos. La obligación de pagar como relación de dependencia es optativa y solamente tiene que pagar la ART como paga el resto de los empleados. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo pagarle al director un sueldo que no me cuesta mucho y en ese sueldo puedo compensarle parte de lo que podrían llegar a ser sus dividendos. A fin de año la sociedad ese sueldo lo va a deducir como honorarios y lo va a deducir, se va a ahorrar el 30% de impuesto a las ganancias, la declaración jurada, y el director pagará impuesto a las ganancias como sueldo. Pero puede pasar también de que yo le dé a cuenta, que no esté como empleado, sino que le haga entrega a cuenta de los honorarios que va a votar la Asamblea el año que viene. Vamos a suponer, cierro en diciembre de este año, la Asamblea en abril va a tratar el balance y va a tratar la retribución al director. Bueno, le va a asignar una X cantidad de dinero, va a restar lo que compensó el ejercicio y se lo va a acreditar o asignar el año 2021. Como le decía recién, si la disposición de la asignación de honorarios se hace antes de la fecha en que vence la declaración jurada, en este caso el año que viene va a vencer en mayo, si la Asamblea lo aprueba antes, en ese balance que se va a presentar en mayo ya va a poder deducir la sociedad como gasto de honorario. Y el director, como el sistema de retribución va por el régimen de lo percibido, de cuarta categoría, esa remuneración que le asigne la Asamblea el año que viene lo va a tener como ingreso para declarar en el año que va a vencer, la declaración que van a vencer en el 2022. Quiero decir, es una pequeña chicana temporal y financiera, pero que me parece que es más transparente, de manejarse con retiros a cuenta de honorarios, compensarlo en la forma que le digo el año próximo y, bueno, después con las deducciones que le digo, la sociedad el año que viene y el director lo graba al año subsiguiente. Esa es la alternativa que yo creo, ya que me están consultando, es para analizar cada caso en particular. Por supuesto, te estoy hablando en líneas generales. Y me resisto al tema de anticipos de utilidades por las razones que les dije antes y por los riesgos que puede implicar que uno esté cometiendo un error que pueda ser advertido por la administración. Eso es un poco el tema. Bueno, si hay algo más, nos manejamos por las vías digitales, como dijimos antes. Por el momento, les agradezco mucho la atención, que tengan buen día y nos encontraremos en una próxima reunión. Chao.